ejercicios para mejorar la circulación de las piernas, que por ejemplo simplemente te tumbas, te colocas en forma de L con las piernas estiradas hacia arriba en una pared. Ujú. Eso puede venir muy bien después de una caminata bastante larga. Simplemente levantar los pies un poquito, ¿no? Vamos a diseñar una pequeña rutina entonces, ¿no? Para después de entrenar, de caminar. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿qué nos recomendarías? Tú como fisioterapeuta, ¿qué rutina podemos hacer para recuperar un poquito todo el cuerpo? Teniendo en cuenta que no haya grandes molestias, ni lesiones, ni cosas de eso. Que llegues Sí, claro, bien. claro. Claro, todo esto también hay que tener en cuenta que todos somos diferentes, entonces cada uno tiene que adaptarlo a sus necesidades. Claro, claro. Pero bueno, en una persona así sana, que no tiene ningún problema, pues podemos estirar la musculatura, pues por ejemplo, empezando de abajo arriba, empezar por gemelos, es un estiramiento de gemelos, puede ser estirar gemelos e isquios sentados con una pierna estirada, la otra recogida, tirando del pie hacia ti e inclinándote un poco hacia el pie. Es Ujú, inclinarte con la espalda recta, siempre no nos encorvamos, siempre la espalda recta. ujú, Todos los estiramientos, todos los ejercicios, tenemos que centrarnos sobre todo en no forzar la espalda, en siempre alargarla y fijarse mucho en los hombros, porque muchas veces ves a gente estirando que lo ves que está con los hombros todos redondeados y no. Tenemos que estirar siempre con la espalda recta, los hombros relajados hacia atrás y hacia abajo, porque si ujú. no estiramos una cosa pero estropeamos la otra. Claro. Entonces, bueno, a lo que íbamos, estiramos primero gemelos, isquios, después podemos estirar cuádriceps, de pie, por ejemplo, llevando el talón subiendo, quiero decir, flexionando la rodilla y llevando el pie hacia las caderas. Podemos estirar flexores de cadera. Con los flexores de cadera, por ejemplo, llevamos en el suelo una rodilla y el pie contrario, ¿no? Con la rodilla flexionada y manos en las caderas y llevamos las caderas hacia adelante, así notando un poco el estiramiento. Los estiramientos también, cuando digo notar estiramiento, notas un poco de tensión, pero no dolor, Ya. porque un estiramiento muy fuerte puede dar lugar a una contractura de rebote. Claro. Entonces hay que intentar simplemente estiramiento, que notes estiramiento, pero que notes una leve tensión. Intentar estirar lo máximo posible, no. Es Ya, ya, ya. estirar un poco. Después, pues ejercicios para la espalda, por ejemplo, tumbado, llevar las piernas hacia el pecho, pues llevar las piernas hacia un lado, hacia el otro, haciendo rotaciones. Después, bueno, ejercicios para brazos también, estirar el brazo, bueno, estirar el brazo hacia adelante y llevar la palma hacia nosotros, es decir, hacia abajo, o después girarle con la palma hacia arriba y llevarla hacia abajo para, sobre todo si usas bastones que Sí. pueden dar impacto en la mano, en el codo, en el hombro. Bueno, ejercicios de cervicales, inclinaciones, rotaciones que decíamos antes. Y Básicamente un después, poquito. no iba a decir, y después también los ejercicios que decía para la circulación de las piernas, que eso sobre todo en recorridos largos viene muy bien. Colocarte en forma de L, al lado de una pared, con las Ujú. piernas hacia arriba, para activar la circulación de las piernas. Y también creo que ahora cada vez dais más importancia también a la alimentación, ¿verdad? Ujú. Porque el Camino de Santiago, conozco que nos solemos relajar bastante con la alimentación y comemos bastantes cosas que a lo mejor no son lo más recomendables. Eso, y incluso yo que no soy bebedor ni nada, otra gente ya no te digo, que se puede meter ahí. Pero, por ejemplo, una alimentación sería conveniente para una mejor recuperación y también para tener más energía a la hora de caminar. ¿Qué deberíamos hacer? No sé muy bien a qué te refieres. ¿Qué te digo? Claro, hay alimentaciones que nos van a ayudar que vamos a tener más energía o que nos van a quitar un poco de energía porque son demasiado pesadas. Y luego a la hora de recuperar, cuando llegamos al albergue, Sí. ¿qué deberíamos evitar o qué deberíamos comer? ¿Qué es lo que más nos va a ayudar a recuperar? Sobre todo, evitar comidas muy abundantes y evitar muchos azúcares, evitar comidas muy pesadas. A ver, es que tampoco es que sea muy especialista yo en esto, pero sí que los músculos tienen que recuperarse, ¿no? Después de todo el ejercicio. Ujú. Entonces, si vas a comer carbohidratos, que sean carbohidratos saludables, proteínas también vienen bien.
y sobre todo también hidratarse bien durante todo el día y reponer. Y es muy importante también dormir bien, ¿no? Para la recuperación muscular, el descanso, vamos. Sí, claro, dormir es esencial después de cualquier actividad física. Es durmiendo cuando se producen un montón de procesos que ayudan a reparar todos los tejidos que se puedan haber lesionado. Es cuando los músculos obtienen otra vez energía. Así que sí, dormir es esencial también incluso para la mente, ¿no? Porque después de todo el día caminando también necesitas volver a tener la mente bien despierta, a volver a tener otra jornada de caminata. Entonces es esencial, sí. Que a veces es muy difícil en los albergues porque la gente se levanta algunos a las 5, otros a las 6, luego ronquidos y otros ruidos nocturnos, sobre todo. Sí, me imagino. Bueno, y hablábamos un poco de la naturaleza y tal. Un sitio que para ti sea especial en Galicia. Algo así, un sitio natural que te sirva a ti para recuperar las energías o que te guste especialmente, tu paisaje o porque tienes alguna conexión especial con él, con ese sitio. En Galicia, Sí, en Galicia o donde tú quieras. yo Puede ser creo más que de uno también, ¿eh? Y puede ser más de uno también, ¿eh? El que tú quieras. sí. Pues no sé, cualquiera. Yo es que, a ver, mi sitio favorito del mundo, pero no es en Galicia, es Ordesa, en el Pirineo Ordesa. aragonés, porque ya desde niña iba allí con mis padres en verano a caminar, entonces Ujú. ese es mi sitio, el sitio que más me gusta del mundo. Y después en Galicia también hay muchos sitios bonitos, yo qué sé, tenemos, por ejemplo, ¿fuiste alguna vez a ver? Es que las fervenzas son todas muy bonitas las que hay por aquí, entonces estoy buscando alguna que me guste. ¿Viste la fervenza del río Toxa? Sí, sí, sí. Esa también es muy bonito. O si no, otra. El otro día estuvimos haciendo la ruta por Zas, que es, bueno, ruta d'Auga, como muchas se llama así, que también Ujú. es una ruta muy bonita. Es que me gustan todas, no sé, no tengo algo especial, me gusta todo. ¿Y tu plan favorito, lo de salir a la naturaleza? Sí, Para desconectar intentáis hacer alguna escapadita entonces de la naturaleza, más que otra sí, cosa, ¿no? sí. Para mí es el plan que más me gusta. ¿Qué proyectos tenéis ahora mismo? Ahora me estoy centrando sobre todo en las redes sociales, en Instagram, ¿cómo se dice? En YouTube. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión que nos dijeras de hacer esto contigo, Ujú. porque justo estábamos empezando a hacer un ebook sobre pilates y senderismo, y entonces Ah, como muy relacionado con eso. Y así también sacamos muchas ideas al estar más centrados en esto claro. y por ahora eso. Sí, ya he visto varios de vuestros vídeos en los que ponéis ya en práctica muchos de estos ejercicios y tiramientos que nos estás aconsejando, ¿no? ¿Has pensado hacer el camino alguna vez? La verdad es que no lo tengo pensado, o estaría bien, Lo planteaste, ¿no? o que está muy bien lo del Camino de Santiago y sí que algún día a lo mejor lo haré. Un día mejor. Sí, a lo mejor también al estar tan cerca también hace que ya lo conoces tanto, pues que a lo mejor no se haga tanto la gente que somos de aquí. O no, no sé, ¿eh? Está lleno de gallegos que vamos Sí, a vale. sin darte cuenta. Es que puedes salir de donde quieras. Puedes salir Sí. de conocí a alguno que salió de la Toscana, de Ah, sí. sí, sí, de la Ah, Toscana, a otros que salen de Suiza, otros, o sea, caminos, pues, llama la atención muchas veces. Y luego, como te vas de tu tierra, si vives aquí al lado, ¿para qué vas a hacer? Yo, pues, hombre, porque si para quiero hacer el camino, o lo hago al revés, o desplazarme a un punto claro. de partida, no hay más. No, sí, además tiene que estar muy interesante porque tienes que conocer a gente de muchas partes y De todo el mundo. de todo el mundo. Y el problema es lo que hable el inglés y el mío es bastante precario, pero bueno, es suficiente para comunicarme. Bueno, Gente, o así sea, también te sirve para practicar. mucho. O sea, te das cuenta. Yo el más largo que hice fueron 15 días, Mm, pero notas ya la semana que has mejorado muchísimo el inglés. Sí, he olvidado, pero vas pillando marcha y vas hablando con gente de todo. Los más difíciles, por supuesto, son los nativos ingleses, porque tienen cada uno su acento, pero claro. con alemanes, con austríacos y tal, es muy fácil darles Mm. el
inglés. Pues Entonces, otra ventaja. queréis aprender idiomas, o Sí. practicar el que ya conocéis, es una... Mm. Bueno, y ya hablamos de vuestro proyecto de el Instagram, el nombre, pero repítelo, por favor, para que lo sepa todo. Sulficio Coruna.